Vuelve a tus juegos de fútbol de fantasía, pequeño. Deja el verdadero trabajo estratégico a las personas que entienden de negocios. Me llamo Marcus Stavens. Tengo 29 años y he estado trabajando en CloudTech Solutions en Portland durante 3 años. Poseo 4 patentes pendientes para el marco de seguridad central, que sostiene toda su plataforma. La mujer que acaba de despedirme como si fuera un desarrollador junior es Jessica Walsh, de 24 años, recién graduada de Stanford con su MBA y sin experiencia técnica real. También es la hija del nuevo CEO. Si te gustan las historias sobre traiciones y cómo la experiencia técnica puede derrotar la codicia corporativa, dale like a este video y suscríbete ahora mismo. Cada día traeré historias completamente nuevas, cada una más intensa que la anterior. Estaba sentado en mi estación de trabajo a las 9:45 de la noche de un miércoles, depurando el módulo de autenticación para la demostración al cliente de mañana. La oficina estaba casi vacía, salvo por el equipo de limpieza y algunos otros desarrolladores. Así me gustaba, sin interrupciones, sin reuniones sobre reuniones, solo código y café. Jessica pasó por delante con sus tacones de diseño, cargando un iPad que probablemente contenía documentos de análisis de adquisición. Pude ver mis especificaciones técnicas reflejadas en su pantalla. ¿Todavía aquí, Marcus?, dijo deteniéndose en mi escritorio. ¿No tienes una vida fuera de programar? Levanté la vista de mi pantalla, acabando de terminar el parche de seguridad que aseguraría que la demostración de mañana funcionara sin problemas. Solo me aseguro de que todo esté perfecto para la presentación al cliente, dije. Ella miró mi monitor como si intentara leer un idioma extranjero, lo cual, para ella, probablemente lo era. Claro. Bueno, tal vez deberías tomar un descanso. Vuelve a tus juegos de fútbol de fantasía, pequeño. Deja el verdadero trabajo estratégico a las personas que entienden de negocios. No respondí. Nunca jugué al fútbol de fantasía. Pasaba mis noches escribiendo código que mantenía su plataforma segura y competitiva. Pero explicarle eso a alguien que pensaba que la estrategia de negocios superaba la experiencia técnica parecía inútil. Después de que se fue, me quedé sentado un momento, mirando el marco de autenticación que había construido. Cada algoritmo, cada protocolo de seguridad, cada optimización de rendimiento que hacía a CloudTech competitivo venía de mi mente y mis manos. Las patentes que había presentado aún eran de mi propiedad. Las desarrollé 18 meses antes de que Victoria Walsh se uniera como CEO. La documentación legal era clara. Yo era dueño de la propiedad intelectual hasta que un acuerdo de licencia formal la transfiriera a la empresa. Ese traspaso aún no había ocurrido. Guardé mi trabajo y recogí mi portátil. Mientras caminaba hacia el ascensor, noté que las luces de la sala de conferencias seguían encendidas. A través del cristal, pude ver a Jessica presentando algo a su madre, Victoria. Estaban revisando documentos que parecían sospechosamente mis solicitudes de patente. Las puertas del ascensor se cerraron, y me di cuenta de que algo había cambiado en mi mente. No exactamente ira, sino claridad. Había estado sosteniendo la base técnica de esta empresa durante años mientras veía a personas menos calificadas tomar decisiones estratégicas sobre mi trabajo. Ahora, alguien que ni siquiera podía depurar un bucle simple me estaba menospreciando. Conduje a casa bajo la lluvia de Portland, pensando en lo que había visto en la pantalla de Jessica. Me uní a CloudTech justo después de la universidad, cuando aún era una startup de 40 personas trabajando en un almacén reconvertido. En ese entonces, el fundador, David Chen, se sentaba con nosotros durante sesiones de codificación nocturnas, pedía pizza y discutía desafíos de seguridad complejos. David entendía la tecnología porque él mismo había escrito la primera versión. David se retiró hace 4 meses para enfocarse en su salud. Cáncer de próstata, etapa 2. El consejo trajo a Victoria Walsh de una gran firma de consultoría
para profesionalizar las operaciones y preparar la escalabilidad. Victoria tenía un currículum impresionante gestionando grandes equipos, pero su conocimiento técnico se limitaba a lo que había aprendido en la escuela de negocios hace 15 años. Mis patentes cubrían el sistema de autenticación central, los algoritmos de cifrado y la detección de amenazas en tiempo real que hacían única la plataforma de CloudTech. Sin esos componentes, éramos solo otra empresa de seguridad en la nube con una interfaz decente. Los desarrollé en mi tiempo libre usando mi propio equipo porque quería resolver problemas que la industria aún no había abordado adecuadamente. Las patentes fueron presentadas a mi nombre porque yo mismo pagué el trabajo legal. La práctica estándar era transferirlas a la empresa a través de un acuerdo de licencia. Pero esa negociación se había retrasado por la enfermedad de David y la llegada de Victoria. Mi abogado me había aconsejado esperar hasta que la transición de gestión estuviera completa, para asegurar que recibiera el reconocimiento y la compensación adecuada por la propiedad intelectual. Jessica se unió a la empresa hace un mes como analista estratégica, reportando directamente a su madre. No tenía un rol técnico oficial, pero asistía a reuniones de ingeniería y ofrecía sugerencias sobre optimización de recursos y prioridades de desarrollo. La semana pasada, sugirió que el equipo de ingeniería estaba sobredimensionado y que probablemente podríamos obtener los mismos resultados con menos desarrolladores senior. Había estado observando cuidadosamente la dinámica entre madre e hija. Victoria pedía la opinión de Jessica sobre decisiones técnicas que debería haber discutido con los líderes de ingeniería. Jessica asentía pensativamente y ofrecía respuestas en jerga de consultoría sobre eficiencia y metodologías ágiles. Ninguna de las dos me preguntó nunca sobre la viabilidad técnica de sus ideas. Las señales de advertencia habían estado presentes durante semanas. Consultores externos estaban auditando nuestros activos técnicos y el portafolio de propiedad intelectual. Recursos Humanos estaba teniendo conversaciones sobre la reestructuración del equipo para mayor eficiencia. Mi nombre había sido eliminado de la documentación técnica interna sin explicación. Las invitaciones a reuniones que antes me incluían automáticamente, ahora iban solo al personal senior. Cuando pregunté al respecto, la asistente de Victoria me dijo que era solo un descuido de programación. Ayer, escuché una conversación entre Victoria y la jefa de Recursos Humanos sobre asegurar la propiedad intelectual clave antes de finalizar los cambios organizativos. No me notaron en la sala de descanso y no hice notar mi presencia. Ahora, después del comentario de Jessica sobre el fútbol de fantasía, el panorama se estaba aclarando. Planeaban formalizar la transferencia de patentes y luego relegarme a un rol junior donde no pudiera desafiar sus decisiones técnicas. Estacioné en el garaje de mi apartamento y me quedé en el coche unos minutos, escuchando la lluvia en el tejado. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina y encontré un correo esperándome. El asunto decía: Acuerdo de licencia de propiedad intelectual. Por favor, revisa y firma. Venía de Victoria, enviado a las 11:47 de la noche anterior. El acuerdo detallaba la transferencia de mis 4 patentes a CloudTech Solutions, a cambio de un pago único de $15,000 y una promoción a especialista técnico senior. La promoción era insignificante. El pago era insultante, pero el momento me decía todo lo que necesitaba saber. Querían asegurar mis patentes antes de anunciar los cambios organizativos que tenían planeados. Me recosté en mi silla y pensé en lo que esto significaba. Me mantenían el tiempo suficiente para finalizar la transferencia de la propiedad intelectual. Luego probablemente me marginarían antes de que pudiera convertirme en una amenaza para su nueva estructura de gestión. Mis patentes se convertirían en propiedad de la empresa, dándoles control permanente sobre la tecnología que había creado. Después de eso, sería prescindible. La oficina comenzó a llenarse alrededor de las 9 de la mañana. Observé a las personas instalándose en sus rutinas, revisando correos y tomando café.
Ninguno sabía lo que se avecinaba. A las 10 de la mañana, Jessica pasó por mi escritorio, cargando su iPad y luciendo importante. Llevaba un atuendo de diseñador diferente y tenía el cabello recogido de una manera que la hacía parecer mayor de sus 24 años. Miró mi pantalla, donde tenía abierto el acuerdo de licencia, y sonrió. «Buenos días, Marcus. ¿Listo para otro emocionante día de trabajo de desarrollo?» La miré un momento, luego al acuerdo, y de nuevo a ella. Algo encajó en mi mente. No se trataba solo de una reestructuración de gestión o mejoras de eficiencia. Se trataba de asegurar mi tecnología antes de apartarme. Cerré el correo y abrí mi almacenamiento en la nube personal. La documentación de mis patentes estaba guardada en carpetas pretas cifradas, no en los servidores de la empresa. El código fuente estaba integrado en su plataforma, pero los marcos subyacentes aún estaban documentados en mis repositorios privados. Comencé a hacer una lista de todo lo que me pertenecía, frente a lo que pertenecía a la empresa. La lista era más larga de lo que esperaba. A mediodía, recogí mi portátil personal y salí hacia mi coche. No le dije a nadie a dónde iba. Solo necesitaba pensar claramente sobre lo que venía después. Conduje a una cafetería cerca del paseo marítimo y pasé la tarde haciendo llamadas a mi abogado. Regresé a la oficina al día siguiente con un plan. Hablé con mi abogado, Marcus Williams, durante 2 horas la noche anterior. Revisó mi contrato de trabajo y confirmó lo que ya sospechaba. Mis patentes seguían siendo de mi propiedad hasta que se firmara el acuerdo de licencia. Más importante aún, cualquier sistema construido usando esos procesos patentados operaba bajo un acuerdo de licencia informal que podía terminar legalmente. Decidí confrontar a Victoria directamente. Profesional, directo, sin acusaciones. Quería darle la oportunidad de explicar los términos de la licencia y ver si había margen para negociar. Toqué la puerta de su oficina a las 2 de la tarde. Estaba en una llamada de conferencia, pero me hizo señas para que me sentara. A través de la pared de cristal, pude ver a Jessica en la sala de conferencias adyacente, presentando algo a un grupo de personas que no reconocí. Probablemente más consultores traídos para evaluar nuestras operaciones. Victoria terminó su llamada y se giró hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Marcus, gracias por venir. Supongo que has tenido la oportunidad de revisar la propuesta de licencia». «Sí. Quería discutir los términos y asegurarme de que estamos alineados en el valor de la propiedad intelectual». Se recostó en su silla. «Por supuesto. Sé que las discusiones sobre propiedad intelectual pueden ser complejas, pero creo que encontrarás nuestra oferta bastante competitiva para este tipo de transferencia de tecnología». Mantuve mi voz nivelada. «Victoria, estas patentes cubren el marco de seguridad central que hace competitivo a CloudTech, el sistema de autenticación, los protocolos de cifrado, los algoritmos de detección de amenazas. Todos están basados en mis innovaciones». Su expresión cambió ligeramente. «Bueno, sí. Ciertamente has hecho contribuciones importantes. Pero como sabes, todo el trabajo realizado durante tu empleo crea propiedad intelectual que debería pertenecer a la empresa. Eso es estándar en nuestra industria. Las patentes fueron presentadas antes de que te unieras a CloudTech. Las desarrollé usando mi propio equipo, en mi propio tiempo, con mi propia representación legal». Tomó una carpeta de su escritorio y la hojeó. «De hecho, quería discutir eso contigo. Nuestro equipo legal ha identificado algunas preocupaciones sobre las solicitudes de patente. Hay preguntas sobre si se utilizaron recursos de la empresa durante el desarrollo». Sentí un nudo en el estómago. Tengo documentación que demuestra que todo fue desarrollado de manera independiente. Estoy segura de que sí, pero la percepción puede ser complicada en estas situaciones. El Consejo está preocupado por posibles problemas de responsabilidad si avanzamos con un acuerdo de licencia no convencional. Era una trampa.
Iban a reclamar la propiedad sin importar la documentación legal, y luego me enredarían en un litigio que no podía permitirme pelear. ¿Qué propones? Nos gustaría que aceptes los términos de licencia estándar, transfieras las patentes a cambio de la compensación que hemos delineado, y luego continúes en tu rol actual mientras implementamos las mejoras organizativas. Me levanté. Necesito tiempo para pensar en esto. Por supuesto, pero Marcus, espero que entiendas que esta es realmente la mejor solución para todos los involucrados. Pelear esto sería costoso y disruptivo, y en última instancia, la posición de la empresa es muy sólida. Regresé a mi escritorio y me senté, con las manos temblando ligeramente. Me tenían acorralado. Si intentaba pelear por una compensación justa, dirían que estaba siendo irrazonable. Si aceptaba sus términos, perdería el control de una tecnología que valía millones. A través de la pared de cristal de la sala de conferencias, podía ver a Jessica terminando su presentación. Las personas con las que hablaba asentían y tomaban notas. Una de ellas señalaba un gráfico que parecía un diagrama organizacional. Mi computadora emitió un sonido con una notificación de nuevo correo. El remitente era Recursos Humanos. El asunto decía: anuncio de reestructuración de equipo. Vista previa confidencial. No lo abrí. En cambio, comencé a pensar en lo que Marcus me había dicho durante nuestra llamada. Las patentes eran mías hasta que no lo fueran. El acuerdo de licencia era informal hasta que no lo fuera. Pero, ¿y si simplemente me negaba a continuar con el acuerdo de licencia? Eso significaría que CloudTech ya no podría usar legalmente mi tecnología patentada. Su plataforma tendría que ser reconstruida usando soluciones alternativas. Abrí mi almacenamiento en la nube personal y comencé a revisar la documentación de mis patentes. Esa noche me quedé hasta tarde otra vez, pero esta vez no estaba depurando código. Estaba realizando una auditoría de todo lo que había contribuido a la plataforma de CloudTech en los últimos 3 años. Los resultados fueron más extensos de lo que había imaginado. Mi marco de autenticación estaba integrado en cada inicio de sesión de usuario, cada llamada API-REST y cada transferencia de datos. Sin él, su sistema volvería a una seguridad básica que cualquier hacker competente podría eludir. Los algoritmos de cifrado que desarrollé reducían sus costos de almacenamiento de datos en aproximadamente un 40% y hacían que su plataforma fuera lo suficientemente rápida para competir con empresas más grandes. Los protocolos de detección de amenazas habilitaban funciones de monitoreo en tiempo real que eran centrales en su mensaje de marketing. Esencialmente, había construido la base tecnológica que hacía a CloudTech competitivo en el mercado de seguridad en la nube. Todo lo demás era solo una interfaz de usuario y lógica de negocios construida sobre mi trabajo. Pero encontré algo más preocupante al revisar correos antiguos y notas de reuniones. Victoria y Jessica habían estado planeando esta adquisición durante semanas antes de la propuesta de licencia. Hace 3 semanas, Victoria pidió al equipo de ingeniería que creara documentación detallada de todos los procesos técnicos y arquitecturas de sistemas. Lo enmarcó como una iniciativa rutinaria de gestión del conocimiento. Hace 2 semanas, Jessica solicitó acceso a nuestros repositorios de código para un análisis estratégico de la eficiencia del desarrollo. Le concedí el acceso porque era la hija del CEO y asumí que era legítimo. La semana pasada, descubrí que alguien había estado copiando archivos de nuestros discos compartidos a un almacenamiento externo. Cuando lo reporté a Seguridad Informática, me dijeron que estaba autorizado por la alta dirección para fines de respaldo. Ahora entendía qué estaba pasando. Habían estado documentando y copiando sistemáticamente todo lo que había creado para poder seguir usándolo después de asegurar los derechos de las patentes. Pasé la siguiente hora investigando más cuidadosamente los antecedentes de Victoria. Su trabajo anterior fue en una firma de consultoría especializada en adquisición e integración de tecnología.
Antes de eso, trabajó para una empresa de capital privado, enfocada en comprar startups en dificultades y extraer valor de su propiedad intelectual. No fue traída para hacer crecer CloudTech, fue traída para asegurar sus activos más valiosos. Llamé a Marcus y le expliqué lo que había descubierto. Escuchó atentamente, hizo varias preguntas sobre la cronología y luego dio una noticia que lo cambió todo. Marcus, según lo que me cuentas, tienes motivos para una revocación formal de los privilegios de licencia. Tus patentes siguen siendo de tu propiedad, y si están usando tu tecnología sin un acuerdo firmado, puedes exigir legalmente que paren. Pero estoy empleado por ellos. ¿Eso no crea una licencia implícita? No necesariamente. Los contratos de trabajo típicamente cubren invenciones futuras, pero tus patentes son anteriores a la llegada de Victoria y la estructura organizativa actual. Hay ambigüedad en su posición legal. Sentí algo cambiar en mi pecho. No ira esta vez, sino claridad mezclada con una determinación fría. ¿Qué pasaría si revocara los privilegios de licencia? Legalmente tienes ese derecho. En la práctica, los obligaría a retirar tu tecnología patentada de su plataforma hasta que puedan desarrollar soluciones alternativas. Miré alrededor de la oficina vacía, pensando en el comentario despectivo de Jessica sobre el fútbol de fantasía y la sonrisa condescendiente de Victoria durante nuestra reunión. ¿Qué tan rápido puedes redactar el aviso de revocación? Puedo tenerlo listo para mañana por la mañana. Pero Marcus, este es un paso importante. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Tomé mi decisión. Hazlo. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina y comencé a implementar lo que Marcus y yo discutimos. El aviso de revocación sería entregado a Victoria a las 10 de la mañana, dándome una ventana estrecha para prepararme para las consecuencias. Mi primer paso fue cambiar todas las contraseñas y credenciales de acceso para mis sistemas de desarrollo personales. La plataforma de CloudTech estaba diseñada para autenticarse contra mi marco de seguridad propietario, pero el marco en sí estaba alojado en servidores que yo controlaba, no en la infraestructura de la empresa. Lo había construido así inicialmente como una medida de seguridad, pero ahora me daba una ventaja que no había apreciado completamente. A las 9 de la mañana, envié un correo a todo el equipo de ingeniería explicando que realizaría un mantenimiento rutinario en el sistema de autenticación a partir de las 11 de la mañana. Este tipo de notificaciones eran comunes y nadie las cuestionó. A las 10 de la mañana, observé a través de la pared de cristal mientras un mensajero entregaba un sobre a la oficina de Victoria. Lo abrió, leyó el contenido y tomó el teléfono de inmediato. En minutos, Jessica estaba en su oficina y ambas miraban el documento legal. A las 10:30, la asistente de Victoria llamó a mi extensión y me pidió que fuera a la sala de conferencias de inmediato. Decliné, explicando que estaba preparándome para la ventana de mantenimiento programada y no podía ser interrumpido. A las 11 de la mañana, comencé el proceso de desconectar la plataforma de CloudTech de mi marco de seguridad patentado. El efecto fue inmediato pero controlado. En lugar de un colapso repentino, el sistema comenzó a degradarse gradualmente. Los intentos de inicio de sesión de los usuarios comenzaron a fallar intermitentemente. Las llamadas API devolvían errores de autenticación. Las funciones en tiempo real dejaron de actualizarse. En 30 minutos, las líneas telefónicas de soporte al cliente estaban recibiendo quejas sobre el rendimiento del sistema. La página de estado de la plataforma mostraba advertencias amarillas en múltiples servicios. El equipo de ingeniería estaba luchando por entender qué pasaba, pero no podían acceder al sistema de autenticación subyacente porque ya no estaba disponible para ellos. Mi teléfono comenzó a sonar. No contesté. A las 11:30, Victoria salió furiosa de su oficina y caminó directamente a mi escritorio. Su rostro estaba rojo y sus manos temblaban. «Marcus,
¿Qué demonios pasa con el sistema? Levanté la vista de mi portátil, donde estaba monitoreando tranquilamente el proceso de desconexión. Estoy ejerciendo mis derechos legales como se indica en el aviso de revocación. Mi tecnología patentada ya no está disponible para uso no autorizado. Esto es sabotaje. Estás destruyendo la empresa. Estoy protegiendo mi propiedad intelectual. Hay una diferencia. Jessica apareció junto a su madre, luciendo en pánico. ¿No puedes simplemente volver a encenderlo? Podemos resolver esto. La miré directamente a los ojos. Me dijiste que volviera a mis juegos de fútbol de fantasía, pequeño. Estoy siguiendo tu consejo. Ya no participo en las operaciones técnicas de esta empresa. Victoria estaba al teléfono, probablemente hablando con sus abogados. Otros empleados se reunían alrededor de mi escritorio, intentando entender qué pasaba. La plataforma se había estado degradando durante una hora, y sus clientes más grandes comenzaban a hacer llamadas preocupadas. A mediodía, recogí mi portátil personal y me dirigí al ascensor. La oficina estaba en un caos controlado. Los desarrolladores corrían entre estaciones de trabajo, intentando implementar correcciones de emergencia que no funcionarían porque no entendían la arquitectura subyacente. Victoria estaba en una conversación acalorada con alguien en altavoz, probablemente del consejo de administración. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, podía escuchar a Jessica gritándole a uno de los desarrolladores senior. ¿Cómo que no puedes reconstruir el sistema de autenticación? Solo escribe un código para evitarlo. La respuesta del desarrollador fue exactamente lo que esperaba. No podemos evitarlo. Toda la plataforma depende del marco de Marcus. Sin él, necesitamos reconstruir todo desde cero. Conduje a casa y pasé la tarde atendiendo llamadas de reporteros que de alguna manera se enteraron de que CloudTech estaba experimentando dificultades técnicas importantes antes de su presentación a inversores programada. La presentación a inversores estaba programada para el jueves por la mañana a las 9 de la mañana, hora del Pacífico. Victoria había pasado los 3 días anteriores formando un equipo de emergencia de contratistas y consultores para reconstruir el sistema de autenticación sin mi tecnología patentada. Según mis contactos aún dentro de la empresa, habían estado trabajando sin descanso, gastando más de $200,000 en honorarios de consultoría de emergencia. Me desperté temprano el jueves y preparé café mientras monitoreaba los sitios web de noticias tecnológicas. Varias publicaciones de la industria habían recogido la historia de las dificultades técnicas de CloudTech, pero el alcance completo del problema aún no era público. A las 9 de la mañana, vi la transmisión en vivo de su presentación a inversores. Victoria estaba presentando a una sala llena de capitalistas de riesgo, clientes potenciales y periodistas tecnológicos. Parecía confiada mientras demostraba las nuevas funciones y hablaba sobre la trayectoria de crecimiento de la empresa. A las 9:30, durante la parte de demostración en vivo, invitó al público a probar la plataforma ellos mismos usando cuentas de invitado configuradas específicamente para la presentación. El sistema de autenticación de emergencia que habían construido no pudo manejar la carga concurrente de 75 usuarios intentando iniciar sesión simultáneamente. Los mensajes de error se desbordaron en la pantalla. Las conexiones a la base de datos se agotaron. Toda la plataforma se volvió no responsiva. Victoria intentó seguir presentando mientras su equipo técnico luchaba por solucionar los problemas en tiempo real. Pero después de 15 minutos viendo a los ingenieros escribir frenéticamente en sus portátiles, mientras el público susurraba entre sí, tuvo que detener la demostración. Estamos experimentando algunas dificultades técnicas menores, anunció con la voz traicionando su creciente pánico. Reanudaremos la demostración en breve. Nunca la reanudaron. Después de 45 minutos de intentos fallidos por restaurar la funcionalidad, Victoria terminó el evento temprano y pidió a todos que se fueran. Los blogs tecnológicos publicaron sus reseñas en pocas horas. Los titulares fueron brutales.
La presentación de CloudTech se estrella espectacularmente. La empresa de seguridad en la nube no puede asegurar su propia demostración. Cuando la deuda técnica se encuentra con la realidad de los inversores. El Consejo de Administración convocó una reunión de emergencia para el viernes por la mañana. Para el viernes por la tarde, Victoria Walsh ya no era la directora ejecutiva de CloudTech Solutions. El comunicado de prensa citó diferencias estratégicas respecto al liderazgo técnico y el desarrollo de productos. Jessica Walsh fue retirada silenciosamente de su posición de analista estratégica sin ningún anuncio público. Según mis antiguos colegas, ella intentó culpar del fallo de la plataforma a un sabotaje por parte de un empleado descontento. Pero la investigación del consejo reveló la cronología de eventos que llevó a mi salida. Sus acusaciones solo resaltaron los fallos de gestión que causaron la crisis. La valoración de la empresa, que había estado subiendo en anticipación a la presentación a inversores, cayó un 45% durante la semana siguiente. 2 clientes importantes cancelaron sus contratos. 3 miembros del consejo renunciaron. La ronda de financiación de Serie B planeada fue pospuesta indefinidamente. Mientras tanto, yo estaba atendiendo llamadas de firmas de capital de riesgo y empresas tecnológicas que querían licenciar mis patentes. Para fin de mes, había firmado acuerdos de licencia con 2 competidores de CloudTech y fundé mi propia startup con $15 millones en financiación de Serie A. La nueva empresa, que nombré Secure Core Technologies, se especializaba en soluciones de autenticación empresarial. Nuestro primer cliente importante fue una firma de servicios financieros que había sido perjudicada por plataformas de seguridad poco confiables en el pasado. Nuestro segundo cliente fue una empresa de salud que necesitaba autenticación de grado de cumplimiento para sistemas de datos de pacientes. 6 meses después, CloudTech fue adquirida por una empresa más grande por el 30% de su valoración anterior. El primer movimiento de la empresa adquirente fue reconstruir completamente la plataforma usando marcos de seguridad estándar de la industria, descartando efectivamente todo lo que Victoria y Jessica habían intentado preservar. Victoria Walsh volvió al trabajo de consultoría. Aunque su reputación en el sector tecnológico había sido significativamente dañada, Jessica Walsh abandonó por completo la industria tecnológica y tomó un trabajo de marketing en una empresa de retail en Seattle. Ninguna de las dos reconoció nunca su papel en el colapso de la empresa, pero la comunidad tecnológica tiene una memoria larga para los fracasos de liderazgo. Cuando los reporteros me preguntaron por qué dejé CloudTech tan abruptamente, mantuve mi respuesta simple. A veces proteger lo que has construido requiere alejarte de las personas que no entienden su valor. La verdadera lección fue más silenciosa, pero más importante. La experiencia técnica no se puede fingir ni heredar, y menospreciar a alguien por su edad o antecedentes es un error que se agrava rápidamente en una industria construida sobre el conocimiento y la innovación. El respeto y la competencia no son negociables. Se ganan con resultados, no con retórica. Si disfrutaste esta historia, dale like al video y déjame saber qué piensas en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de notificaciones para recibir actualizaciones sobre nuevas historias como esta. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.